Buenas noches, bienvenidos a la clase 4 de Mercados Financieros y Evaluación de Instrumentos. El día de hoy vamos a empezar con uno de los temas que estipula nuestro temario, es el tema 6 que habla sobre el mercado de capitales. Para esto vamos a recapitular un poco sobre la importancia de los mercados financieros y quiénes participan, ¿no? La importancia de los mercados financieros en una economía radica en que en los mercados financieros podemos encontrar a gente a que le sobra el dinero y gente que lo necesita, ¿de acuerdo? Y es a través de los mercados financieros que podemos hacer el match entre aquellas personas que quieren invertir y aquellas personas que necesitan tomar un crédito, un préstamo para sus proyectos productivos, ¿de acuerdo? Estas personas podrían acudir a diferentes mercados. Con la profesora seguramente verán el mercado de deuda o el mercado de, sí, el mercado de deuda, el mercado, el mercado de dinero. Y bueno, conmigo estarán viendo todo acerca del mercado de capitales. Pero bueno, vamos a pasar a la primera definición. ¿Qué es el mercado de capitales? Bien, el mercado de capitales es aquel al que acuden agentes del mercado, tanto para financiarse a mediano y largo plazo, como para realizar inversiones o especular, ¿de acuerdo? Aquellos agentes del mercado que buscan financiarse es porque les falta el dinero, ¿están de acuerdo? Necesitan financiarse de alguna forma. ¿Cuál sería la forma más natural que ustedes conocen para financiarse? Pues sería a través de pedir un préstamo en el banco, ¿no? Pero bueno, por suerte existen otros mercados, como es el mercado de capitales, en donde los agentes se pueden financiar. Y vamos a ver después las ventajas de financiarse a través del mercado de capitales. Bien, supongamos que estos agentes no se quieren financiar en un banco, entonces tienen la opción de ir a financiarse al mercado de capitales, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos a gente que le sobra el dinero y entonces esa gente necesita poner a trabajar su dinero, ¿no? Que su dinero genere intereses y por lo tanto proteger a su dinero en contra de ¿qué? Pues de nuestro enemigo más preciado, que es la inflación, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Recuerden que como personas racionales, como personas normales y como inversionistas sobre todo, deben de proteger siempre su dinero contra la inflación, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ya tenemos a la gente a que le sobra el dinero que busca financiarse en el mercado de capitales y tenemos a la gente tenemos a la gente que le sobra el dinero, que busca invertir o especular en el mercado de capitales, y por otro lado tenemos a la gente a que le falta el dinero y necesita de crédito para poder financiar sus proyectos productivos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar aquí a los participantes principales del mercado de capitales. Tenemos a los emisores de deuda, y entre paréntesis a la gente a que le falta el dinero, necesita emitir deuda para financiarse. Y tenemos a los inversionistas y especuladores. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre un inversionista y un especulador y de qué lado estarían ustedes en cierto momento de su vida. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es el mercado de capitales. Bien, ahora, ¿qué clase de instrumentos financieros podemos encontrar en el mercado de capitales? Pues perfecto. La clase de instrumentos financieros que ustedes pueden encontrar en el mercado de capitales se divide en dos grandes rubros. Instrumentos de renta fija por un lado e instrumentos de renta variable. ¿Qué son los instrumentos de renta fija? Pues bien, los instrumentos de renta fija son aquellos instrumentos financieros en los cuales de antemano yo sé el rendimiento que voy a obtener al vencimiento de la inversión, ¿de acuerdo? Yo sé la tasa que me van a pagar por yo prestar el dinero o bien la tasa que me van a cobrar por yo acceder a ese dinero, ¿de acuerdo? Dentro del mercado de capitales están esos instrumentos de renta fija. Podemos distinguir dos ejemplos particulares. El caso de los bonos corporativos. Los bonos corporativos, por ejemplo, un bono que emita Bimbo, un bono que emita Coca-Cola, un bono que emita Pemex. En el bono se establece la tasa que el emisor del bono va a pagar a la persona que está comprando el bono, ¿de acuerdo? Y por otro lado, las obligaciones. Esto más adelante lo estaremos viendo, ¿no? En lo que quiero que centren su atención a partir de este momento
es en los instrumentos de renta variable, ¿de acuerdo? Los instrumentos de renta variable son instrumentos financieros en el que no es posible, en primera instancia, determinar cuál es el rendimiento de estos, ¿de acuerdo? Por eso es renta variable. Podría ser que tenga un rendimiento mayor al de los instrumentos de renta fija, o bien también puede suceder que tenga un rendimiento menor a los de renta fija, ¿de acuerdo? De estos dos, piensen por un momento cuál sería la clasificación con mayor riesgo. Bueno, espero que hayan dicho los instrumentos de renta variable, ¿no? Justamente la incertidumbre alrededor de los instrumentos de renta variable los lleva a ser más riesgosos, pero recordemos al inicio del curso también que dijimos que entre mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora nos vamos a enfocar en estos instrumentos de renta variable que son más riesgosos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, al ser más riesgosos, yo espero también tener mayores rendimientos. ¿De acuerdo? Pues a partir de ahorita vamos a enfocarnos en las acciones. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué es una acción? Pues bien, una acción son títulos que emiten las empresas que representan una fracción de su capital social, ¿de acuerdo? De nuevo, son títulos que emiten las empresas y que representan una fracción de su capital social. ¿Qué quiere decir esto? Tú como inversionista le vas a dar tu dinero a cierta empresa a la que tú decidas, y a lo largo de este curso vamos a aprender a cómo seleccionar esas empresas en las que tenemos que invertir en acciones. Tú como inversionista le das tu dinero, tus ahorros a la empresa, y la empresa te da a cambio acciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es una acción? Pues bien, una acción te va a acreditar como propietario de una parte del capital social de esta empresa. Digamos que tú vas a ser dueño de una pequeña parte de la empresa a la cual le estás comprando sus acciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a distinguir entre dos tipos de acciones principalmente: las acciones ordinarias y las acciones preferentes, ¿de acuerdo? Entonces, tú ya como dueño de una parte del capital social de la empresa, como dueño de la parte de una fracción del capital social, como bien dije, pues vas a tener ciertos beneficios por ser dueño de esta empresa, ¿no? Por ser dueño de esta parte. En particular, pues los ingresos que genere esta empresa, que luego se convierten en utilidades, pues van a caer en tu bolsillo también. Bueno, una fracción de eso, ¿no? Pero bueno, vamos a distinguir entre las ordinarias y las preferentes. Las acciones ordinarias tienen la característica de que pueden votar en las juntas de accionistas, ¿de acuerdo? La mayoría de las empresas listadas en bolsa hacen anualmente una junta general de los accionistas en donde les informan los planes de negocio, el dividendo que van a pagar, someten a votación ciertas decisiones hechas por el consejo de administración de una empresa, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, tú como dueño de acciones ordinarias tienes ese derecho de votar en esta junta, ¿de acuerdo? Otra de las características de las acciones ordinarias es que el pago de tu dividendo no está garantizado, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es un dividendo antes de continuar con la explicación. Aquí el glosario nos indica que el dividendo son pagos periódicos que las empresas hacen a sus accionistas. ¿De qué depende que una empresa pague dividendos o no? Dependerá de su utilidad durante el año, ¿de acuerdo? Si una empresa durante el año generó utilidades, generó riqueza, hizo crecer el negocio, entonces a sus accionistas como dueños
de una parte pequeña de la empresa, pues les tiene que retribuir algo, ¿no? Y entonces una parte de esas ganancias se paga a los accionistas en forma de dividendos. En resumen, los dividendos son los pagos que les hacen a los accionistas con cierta periodicidad, ¿de acuerdo? Va a haber empresas que te paguen cada año, va a haber empresas que te paguen cada semestre. Todo esto va a depender del consejo de administración, de la capacidad de generar ingresos y pues de la junta de accionistas, ¿de acuerdo? Muy bien. Por otro lado, y vamos a ir contrastando punto a punto, ¿no? Las acciones preferentes dicen que en esas, quieras o no, tienes la garantía del pago de dividendo. Independientemente de lo que pase como dueño de una parte del capital social, te están garantizando el pago de un dividendo, ¿no? Te están garantizando el rendimiento sobre el dinero que les estás dando a ellos como empresa, ¿de acuerdo? Esa es una de las características de las acciones preferentes. Tienes garantía del pago de dividendo. Pero las acciones preferentes, por otro lado, no votan en la junta de accionistas, ¿de acuerdo? No tienen derecho a voto en las juntas de accionistas, ¿vale? Pareciera que eso ya no es preferente, ¿no? Tú dirías, oye, preferente es más que ordinario, pero bueno, tiene sus pros y sus cons, ¿de acuerdo? Y por último, una característica bien importante, no solo en este instrumento financiero que son las acciones, sino en todos los instrumentos financieros, ustedes se deben de fijar en la liquidez, ¿de acuerdo? ¿Qué es la liquidez? Bien, la liquidez se define como el grado de facilidad o dificultad existente para encontrar una contrapartida compradora o vendedora para un valor en mercado, ¿no? De tal forma que si a ustedes tienen una acción y les es difícil salir al mercado de capitales y vender esa acción, porque en el mercado de capitales no hay nadie que se las quiere comprar, entonces se dice que su acción es ilíquida. Si por el contrario ustedes salen a vender su acción y resulta que inmediatamente encuentran una contraparte que les quiera comprar esa acción así rápidamente, entonces dirán que su acción es líquida, ¿de acuerdo? Esta característica de los instrumentos financieros es de suma importancia, ¿de acuerdo? Entonces tengan muy presente qué es la liquidez, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a definir cómo se mide la liquidez, ¿bien? Pero por ahora tengan en cuenta que la liquidez es el grado de facilidad o dificultad que existe para encontrar una contraparte, bueno, o dificultad que existe para vender, para deshacerme o para hacerme de un instrumento, de un valor de un mercado, ¿de acuerdo? Y entonces regresemos a los tipos de acciones. Las acciones ordinarias son más líquidas que las acciones preferentes, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos aquí los contrastes de los tipos de acciones. Por lo general, las acciones ordinarias cotizan en las bolsas de valores y las acciones preferentes no necesariamente tienen que cotizar en las bolsas de valores, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ya que estamos hablando de bolsas de valores, recordemos que en México tenemos ya dos bolsas de valores, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos a la Bolsa Mexicana de Valores y por otro lado tenemos a la Bolsa Institucional de Valores, ¿de acuerdo? Estos dos agentes del mercado de capitales son de vital importancia para el funcionamiento del mercado de capitales, naturalmente, ¿de acuerdo? La Bolsa Mexicana de Valores está pensada para empresas grandes, ¿no? Bueno, lo más común es que coticen empresas grandes. Al día de hoy, alrededor de 147, 148 empresas están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. De Viva no lo tengo tan claro. Viva abrió sus puertas apenas allá del 2017 y bueno, Viva está pensada más como en pymes, ¿no? Empresas medianas y pequeñas que buscan financiarse en el mercado de capitales, ¿no? Viva ese es su mercado objetivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pero bueno,
Ya sabemos qué es una acción, ya sabemos qué tipos de acciones existen, ya sabemos cómo podemos obtener o medir el rendimiento de una acción, ¿no? ¿Y cómo lo medimos? Pues a través del dividendo que me podría pagar, ¿no? Hicimos hincapié en que las acciones pertenecen a un mercado de renta variable, es decir, que el rendimiento es incierto, es decir, que el dividendo podría pagar o no pagar, ¿no? La empresa podría pagar dividendo o no pagarme dividendo, lo que las hace más riesgosas. Esta es una de las formas de obtener rendimientos de una acción, ¿no? A través de sus dividendos. Más adelante veremos otra forma de obtener rendimientos en una acción, ¿vale? Muy bien. Ahora, es importante entender todo el proceso por el cual una empresa tiene que atravesar para poder financiarse, es decir, captar recursos del público inversionista, es decir, tomar el dinero de los inversionistas. ¿Cuál es el proceso que deben de seguir si quieren financiarse en el mercado de capitales a través de las acciones, ¿no? Entonces, ese proceso se le llama una oferta pública inicial o IPO por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, una oferta pública inicial es la venta de acciones a los inversores por primera vez o que ofrece varias ventajas tanto para la empresa que está emitiendo estas acciones, es decir, la empresa que está captando, la empresa que está buscando financiarse en el mercado de capitales, ¿no? Y por otro lado ofrece también ventajas para los inversionistas. ¿Por qué? Pues porque nos estarían dando la posibilidad de tener un rendimiento mayor al mercado de renta fija, ¿no? Podrían pagarme el dividendo que me pague la empresa a través de su acción, podría ser mayor que lo que me esté pagando un pagaré en un banco o lo que me esté pagando un bono, ¿de acuerdo? Y otra de los agentes que tiene una ventaja al tener una IPO son los colocadores. Los colocadores son los banqueros de inversión que hacen la oferta pública inicial. ¿Y por qué se benefician ellos? Bueno, pues porque ellos por la oferta pública inicial pues cobran una comisión nada despreciable. ¿De acuerdo? Muy bien. Les dejo aquí un videíto como de 5 minutitos para que vean todo el proceso de una IPO en Estados Unidos, ¿no? El proceso es un tanto similar en México y bueno, en el siguiente video les platicaré el caso de una oferta pública inicial mexicana, qué requisitos necesita, cómo se da el proceso, quiénes son los agentes del mercado que están involucrados y paso a paso vamos a desmenuzar este proceso y vamos a vivirlo en México. Muchas gracias por su atención en este video y por favor vean el link que les dejé de ese lado. El link que les dejé de ese lado porque la actividad de la clase de hoy está relacionada con contestar unas preguntas sobre este videito, ¿no? Anyway, este enlace se los dejo en el Classroom para que lo vean. Muchas gracias y un saludo.